Desperté bajo una luz fría, el sonido monótono del monitor marcaba el ritmo de una vida que no recordaba. La pregunta que se abrió paso en mi mente era tan simple como aterradora. ¿Dónde estaba y quién era en ese instante? La respuesta, al principio, se escondía entre las sombras de una habitación de hospital, entre el olor a desinfectante y el zumbido constante de los equipos médicos. Soy tu guía en esta travesía de memoria, alcohol y redención, y hoy quiero acompañarte a desentrañar lo que ocurre cuando la bebida se vuelve un borrador implacable de nuestra propia historia. Vamos a explorar cómo el abuso del alcohol puede borrar recuerdos, dañar el cerebro y, al mismo tiempo, abrir una puerta inesperada hacia la transformación. Al final de este relato sabrás qué ocurre en el cerebro durante un apagón, cómo reconocer los signos de alarma y qué pasos dar si tú o alguien que conoces está atrapado en esa espiral. Para entender lo que me sucedió, primero debemos adentrarnos en aquel despertar confuso. El primer contacto con la realidad fue a través de una ventana de vidrio empañado, donde la luz del día se filtraba en franjas pálidas. El aire estaba cargado de un perfume químico, una mezcla de cloro y alcohol que parecía anunciar la presencia de una batalla interna. Los monitores mostraban líneas que subían y bajaban, como si el corazón de la habitación latiera al compás de mi propio pulso. Me senté en la cama, los sábanas crujían bajo mi peso, y una sensación de vacío se instaló en mi pecho. La verdad es que el miedo se apoderó de cada fibra de mi ser. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Porque mi mente se negaba a ofrecerme una historia. El personal médico, con rostros serenos pero ojos cansados, se acercó y, con una voz que intentaba ser tranquilizadora, me explicó que había sufrido una intoxicación etífera severa. Resulta que mi cuerpo había cruzado un umbral del que la conciencia no pudo regresar. El doctor me habló de un blackout, ese fenómeno en el que el alcohol interrumpe la capacidad del hipocampo para consolidar recuerdos. Pero, ¿por qué ocurre esto? El alcohol, al actuar como un depresor del sistema nervioso central, inhibe la actividad de los neurotransmisores responsables de la formación de la memoria a corto plazo. Cuando la concentración de alcohol en sangre supera cierto nivel, el cerebro entra en un estado de hibernación temporal, bloqueando la transferencia de información al almacenamiento a largo plazo. En mi caso, esa barrera se cerró de forma abrupta, dejando un vacío que ahora debía llenar con preguntas. Mientras escuchaba esas explicaciones, mi mente vagaba entre la confusión y la necesidad de comprender. Cada palabra del médico era una pieza de un rompecabezas que, aunque incompleto, empezaba a revelar la silueta de mi propia historia. Sentí una mezcla de vulnerabilidad y curiosidad, como si estuviera frente a una puerta que se abría lentamente, dejando entrever una habitación oscura que había habitado sin saberlo. En ese momento, la realidad del daño que el alcohol había causado a mi cerebro se volvió palpable. La neurociencia nos muestra que los episodios repetidos de intoxicación pueden provocar una pérdida progresiva de neuronas en áreas clave para la memoria y el control ejecutivo. La verdad es que, con cada noche de exceso, el cerebro se vuelve más frágil, y la capacidad de recuperar recuerdos se vuelve cada vez más limitada. Sin embargo, también descubrí que el despertar en aquel hospital no era solo una señal de advertencia, sino también una oportunidad para replantear mi relación con la bebida. El miedo inicial dio paso a una reflexión profunda que había buscado en el alcohol. ¿Era una forma de escapar, de ahogar emociones, o simplemente un hábito que había tomado el control sin que yo lo notara? Resulta que, al enfrentarme a la ausencia de recuerdos, mi mente empezó a buscar respuestas en los rincones más oscuros de mi pasado. En medio de esa introspección, me di cuenta de que no estaba solo. Muchos han vivido experiencias similares, y la historia de cada uno lleva un mensaje de resiliencia. La ciencia nos indica que la recuperación es posible, aunque requiere tiempo, apoyo y, sobre todo, la voluntad de confrontar los propios demonios internos. ¿Qué piensas tú de esa sensación de vacío? Continuaremos explorando cómo, paso a paso,
logré reconstruir mi historia, identificar los patrones de consumo y, finalmente, encontrar un camino hacia la sobriedad. En los próximos minutos, desglosaremos los mecanismos de la adicción, los signos de alerta que suelen pasar desapercibidos y las estrategias que pueden marcar la diferencia entre seguir en la oscuridad o encender una luz de esperanza. A medida que avanzamos, veremos cómo la neuroplasticidad del cerebro permite, bajo ciertas condiciones, la creación de nuevas conexiones que compensan los daños anteriores. La verdad es que el cerebro, aunque vulnerable, posee una capacidad asombrosa para adaptarse y recuperarse, siempre que le brindemos el entorno adecuado y la motivación necesaria. Así, al final de este relato, comprenderemos que el despertar en un hospital sin recuerdos no es el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, donde la conciencia y la voluntad pueden reescribir el futuro. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y acompáñame en el próximo capítulo. En el siguiente segmento, profundizaremos en los pasos concretos que me permitieron reconstruir la trama fragmentada de mi vida, identificar los patrones ocultos que alimentaban mi consumo y, finalmente, trazar una ruta sostenible hacia la sobriedad. Pero antes de adentrarnos en esos detalles, vale la pena detenernos un instante y reflexionar sobre la naturaleza misma de la memoria cuando el alcohol actúa como un velo opaco. La verdad es que el cerebro, al enfrentarse a una intoxicación severa, no simplemente olvida de forma aleatoria. Lo que ocurre es una interrupción de los procesos de consolidación que transforman los recuerdos de corto plazo en recuerdos de largo plazo. En términos simples, el alcohol impide que la información se transfiera de la corteza prefrontal, responsable de la planificación y la toma de decisiones, a los circuitos del hipocampo, que actúan como el archivista interno de nuestras experiencias. Cuando esa transferencia se ve truncada, el recuerdo se queda atrapado en un limbo, y al despertar, la mente se encuentra con un espacio vacío que, a menudo, se interpreta como una pérdida de tiempo o una noche borrada. Resulta que, en realidad, el cerebro está intentando protegerse de la sobrecarga de información tóxica, pero el precio es la desaparición de fragmentos esenciales de nuestra historia personal. Este fenómeno, conocido en la literatura médica como blackout alcohólico, no es exclusivo de los casos extremos. De hecho, estudios recientes demuestran que incluso consumos moderados, cuando se repiten de forma crónica, pueden generar microlagunas en la memoria que pasan desapercibidas pero que, acumulativamente, erosionan la capacidad de recordar eventos cotidianos. Pero, ¿por qué ocurre esto? La respuesta radica en la interacción entre el neurotransmisor glutamato y los receptores NMDA, que son cruciales para la plasticidad sináptica. El alcohol actúa como un antagonista de esos receptores, bloqueando la señalización necesaria para que las neuronas formen nuevas conexiones estables. Cuando esa señal se interrumpe, la arquitectura de la red neuronal se vuelve inestable, y los recuerdos se desvanecen como la niebla al amanecer. Con este trasfondo científico en mente, mi proceso de recuperación tomó forma en 3 fases claramente delimitadas: la fase de reconocimiento, la fase de reestructuración y la fase de consolidación. Cada una de ellas implicó una serie de acciones concretas que, aunque pueden parecer simples en la teoría, requirieron una disciplina férrea y un acompañamiento constante. En la fase de reconocimiento, el primer paso consistió en aceptar la realidad de mi situación sin adornos ni justificaciones. La verdad es que, al principio, mi mente intentó minimizar la gravedad del episodio, buscando excusas como «solo fue una noche de fiesta» o «todo lo hacen». Sin embargo, el entorno hospitalario, con sus profesionales atentos y sus preguntas directas, me obligó a confrontar la evidencia. Había llegado al límite de mi tolerancia fisiológica y, al cruzarlo, había puesto en riesgo no solo mi salud, sino también mi identidad. En ese momento, me pregunté, ¿qué me estaba diciendo mi cuerpo? ¿Qué mensaje oculto intentaba transmitirme a través de ese colapso? La respuesta,
Aunque dolorosa, fue clara, necesitaba un cambio profundo. Para reforzar ese reconocimiento, comencé a llevar un registro detallado de mis hábitos, anotando cada bebida, cada momento de ansiedad y cada sensación física que surgía. No se trataba de un simple diario, sino de un mapa de patrones que me permitiera visualizar la relación entre el consumo y mis estados emocionales. Resulta que, al observar esos datos, emergieron dos tendencias predominantes: la tendencia a beber en momentos de soledad y la tendencia a buscar la bebida como recompensa después de un día estresante. Identificar esas correlaciones fue el punto de partida para diseñar una estrategia de sustitución. La segunda fase, la de reestructuración, implicó la introducción de nuevas rutinas que pudieran ocupar el espacio que antes llenaba el alcohol. Aquí, la neuroplasticidad del cerebro jugó un papel fundamental. Cuando el cerebro se enfrenta a la ausencia de una sustancia adictiva, busca alternativas para mantener su equilibrio homeostático. Si le ofrecemos actividades que estimulen la liberación de dopamina de forma natural, como el ejercicio moderado, la meditación o la práctica de un hobby creativo, podemos redirigir esa búsqueda de placer hacia canales más saludables. En mi caso, descubrí que el senderismo, la fotografía y la lectura de poesía eran actividades que no solo me proporcionaban una sensación de logro, sino que también activaban áreas cerebrales vinculadas a la atención plena y al autocontrol. Durante esta etapa, también incorporé la terapia cognitivo-conductual, una herramienta que me permitió cuestionar los pensamientos automáticos que alimentaban mi deseo de beber. Por ejemplo, cuando surgía la idea de un vaso para relajarme, aprendí a desafiar esa creencia con preguntas como: ¿realmente necesito alcohol para relajarme? ¿O qué otra opción tengo para calmarme sin comprometer mi salud? La respuesta, a menudo, era que había alternativas viables que simplemente requerían práctica y paciencia. La terapia, combinada con el apoyo de un grupo de pares que compartían experiencias similares, creó un entorno de responsabilidad mutua que reforzó mi compromiso. En la fase de consolidación, el objetivo era transformar esas nuevas conductas en hábitos arraigados, de modo que la sobriedad dejara de ser una decisión consciente y se convirtiera en una segunda naturaleza. La clave aquí radica en la repetición y en la creación de señales ambientales que faciliten la elección saludable. Por ejemplo, mantuve mi cocina libre de botellas y vasos de vidrio, sustituyéndolos por botellas de agua reutilizable y tazas de té. Además, establecí rituales matutinos que incluían una breve sesión de respiración profunda y la lectura de una frase inspiradora, lo que me ayudó a iniciar el día con claridad mental. Resulta que, al reforzar esas pequeñas acciones día tras día, el cerebro empezó a reforzar los circuitos sinápticos asociados a la sobriedad, creando una red de apoyo interno que reducía la vulnerabilidad a recaídas. Sin embargo, la sobriedad no es un estado estático, es un proceso dinámico que requiere vigilancia constante. Por eso, mantengo una agenda de revisiones mensuales con mi terapeuta, donde evaluamos los avances, identificamos posibles desencadenantes y ajustamos las estrategias según sea necesario. Además, participo en encuentros semanales de grupos de apoyo, donde compartir experiencias y escuchar historias de resiliencia me recuerda que no estoy solo en este camino. La comunidad, en este sentido, actúa como un espejo que refleja tanto los logros como los desafíos, y nos brinda la oportunidad de aprender de los errores ajenos antes de cometerlos nosotros mismos. A lo largo de este recorrido, he descubierto que la clave para mantener la sobriedad radica en la autocompasión. La verdad es que, cuando uno se juzga con dureza por cada tropiezo, se genera un ciclo de culpa que alimenta la ansiedad y, en última instancia, puede desencadenar una recaída. En cambio, al adoptar una postura de comprensión y perdón hacia uno mismo, se crea un espacio mental donde la motivación florece de manera sostenible. Por ejemplo, cuando experimenté una pequeña recaída después de una reunión familiar, en lugar de castigarme, me permití reconocer la vulnerabilidad del momento,
analicé los factores que contribuyeron y, con la ayuda de mi grupo, diseñé un plan de contingencia para futuros eventos similares. Esa actitud de aprendizaje, más que de castigo, resultó ser el motor que impulsó mi progreso continuo. Ahora bien, ¿qué papel juegan los seres cercanos en este proceso? La respuesta es que el entorno social puede ser tanto una fuente de apoyo como un riesgo potencial. Cuando las personas que nos rodean comprenden la naturaleza de la adicción y ofrecen un espacio libre de juicios, facilitan la consolidación de hábitos saludables. Por el contrario, la presión implícita de bajar la guardia o la normalización del consumo pueden erosionar la determinación. Por eso, he aprendido a comunicar mis límites de forma clara y a rodearme de personas que respeten mi decisión. En conversaciones con familiares, he utilizado frases como, aprecio tu preocupación, pero necesito mantenerme alejado del alcohol para cuidar mi salud, lo que ha generado un diálogo constructivo y ha fortalecido los lazos. En términos de salud física, la recuperación también implica reparar los daños que el alcohol pudo haber causado en órganos vitales. Durante mi estancia en el hospital, los médicos me realizaron una serie de pruebas que revelaron alteraciones leves en la función hepática y una inflamación moderada en el estómago. Afortunadamente, con una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y proteínas magras, y evitando alimentos irritantes, logré una mejoría significativa en pocos meses. La verdad es que el cuerpo tiene una capacidad de regeneración notable, siempre que le proporcionemos los nutrientes adecuados y evitemos los factores de estrés. Además, la práctica regular de ejercicio aeróbico, como caminar a paso ligero o nadar, contribuyó a mejorar mi resistencia cardiovascular y a reducir la ansiedad asociada al proceso de abstinencia. Otro aspecto fundamental que a menudo se pasa por alto es la gestión del sueño. El alcohol, aunque inicialmente puede inducir somnolencia, altera la arquitectura del sueño, reduciendo la fase de sueño profundo y aumentando los despertares nocturnos. En mi caso, la falta de un descanso reparador intensificó la irritabilidad y la dificultad para concentrarme. Para contrarrestar este efecto, implementé una rutina nocturna que incluía apagar dispositivos electrónicos al menos una hora antes de acostarme, tomar una infusión de hierbas relajantes y practicar una breve meditación guiada. Con el tiempo, mi calidad de sueño mejoró, lo que se tradujo en una mayor claridad mental durante el día y una mayor capacidad para enfrentar los retos sin recurrir al alcohol. A medida que avanzaba en este proceso, también descubrí la importancia de la educación continua sobre la adicción. La ciencia del consumo de alcohol está en constante evolución, y mantenerse informado permite identificar señales de alerta tempranas y aplicar estrategias basadas en evidencia. Por ejemplo, aprendí que la presencia de craving intenso, es decir, un deseo compulsivo de beber, suele estar vinculada a desequilibrios en los niveles de dopamina y a la activación de circuitos de recompensa en el cerebro. Conocer este mecanismo me ayuda a anticipar esos momentos y a emplear técnicas de distracción, como la respiración diafragmática o la realización de una actividad manual, para disminuir la intensidad del impulso. En este punto, quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo aplicar todo esto a mi propia vida si no he experimentado un blackout tan dramático? La respuesta es que los principios subyacentes son universales. Todos, en mayor o menor medida, enfrentamos situaciones de estrés, tentación y vulnerabilidad. Identificar los patrones de comportamiento que nos llevan a buscar alivio en sustancias o hábitos poco saludables es el primer paso para cualquier proceso de cambio. Luego, sustituir esas conductas por alternativas que nutran el cuerpo y la mente, crear un entorno de apoyo y mantener una actitud de autocompasión son estrategias que pueden marcar la diferencia, independientemente del punto de partida. Para cerrar este segmento, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia relación con el consumo de alcohol o cualquier otra conducta que sientas que controla tu vida. Pregúntate, ¿qué emociones estoy intentando evitar?
¿Qué necesidades subyacentes estoy intentando satisfacer? La respuesta a esas preguntas puede abrir una puerta hacia la comprensión profunda de ti mismo y, por ende, hacia la posibilidad de una transformación real. Si este relato ha resonado contigo, si alguna frase ha encendido una chispa de curiosidad o de reconocimiento, te animo a compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu experiencia puede ser el punto de partida para que otros encuentren la motivación que necesitan. Además, si consideras que este contenido puede ser útil para alguien de tu entorno, no dudes en compartirlo. La difusión de información basada en la ciencia y la experiencia personal es una herramienta poderosa para generar cambios positivos. Recuerda que la sobriedad no es un destino estático, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Cada paso que das, por pequeño que parezca, fortalece la red neuronal que sustenta tu nueva forma de vivir. La neuroplasticidad, esa capacidad asombrosa del cerebro para reorganizarse, está de tu lado siempre que le brindes el estímulo adecuado. Así, con paciencia, constancia y apoyo, puedes reescribir tu historia y convertir ese despertar en un hospital sin recuerdos en el punto de partida de una vida plena y consciente. Si te ha parecido valioso este análisis y deseas seguir explorando temas que combinan la ciencia del cerebro, la psicología de la adicción y relatos de transformación personal, te invito a seguir acompañándome en los próximos episodios. Cada capítulo está pensado para ofrecerte herramientas prácticas, datos respaldados por la investigación y, sobre todo, una perspectiva esperanzadora que demuestre que el cambio es posible. Gracias por tu atención, y nos vemos en la siguiente entrega, donde desglosaremos con mayor detalle los mecanismos de la resiliencia emocional y cómo cultivar una mentalidad que favorezca la recuperación sostenible.